Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Kevin Recinos y como siempre es un gusto, es un privilegio estarles acompañando. Hoy aprenderemos un poco de cómo ser un cristiano que pueda adaptarse a los cambios de este mundo. Y es que si el mundo está avanzando, nosotros tenemos que avanzar con el único objetivo de predicar el Evangelio. Así que los invito a que se queden a reflexiones dominicales. La mejor manera de finalizar los domingos es meditando. Bienvenidos a Reflexiones Dominicales con Kevin Recinos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y es un gusto saludarles en este su programa dominical. Y como ya lo decía en la introducción, vamos a hablar sobre el tema cristiano adaptable. Ese es el tema que estaremos tratando el día de hoy. Cristiano adaptable. Bueno. Este mundo está en un constante cambio. El mundo donde nosotros vivimos se encuentra cambiando, evoluciona constantemente, no se queda estancado, está avanzando. Y como el mundo avanza, nosotros como seres humanos debemos avanzar junto con él. Es imposible que el mundo avance sin que nosotros avancemos con él. Y como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos que avanzar junto con el mundo. Es decir, adaptarnos a las necesidades de aquellas personas que no son creyentes. Sí, porque así como el mundo avanza, debemos avanzar como cristianos, saber qué necesidades tienen aquellas personas que no han conocido a Jesús y adaptarnos a esas necesidades para poder predicar el Evangelio junto con ellos. Pero, ¿qué pasa cuando un creyente, cuando un hijo de Dios no desea adaptarse? Se queda estancado pensando de la misma forma, no tratando de evolucionar la forma en la que debe dar a conocer a Jesús. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que debemos aprender a adaptarnos. Debemos aprender a movilizarnos junto con las personas. Sí, el adaptarse es una buena forma de decir, yo estoy dispuesto al cambio, yo estoy dispuesto a avanzar con el único objetivo de mejorar positivamente y con el único objetivo de evangelizar. Ese debe ser la prioridad del cristiano que se adapta. Esa debe ser la prioridad del cristiano que realmente se mueve junto con el mundo. Ojo con esto. Yo no estoy diciendo en ningún momento que al momento de adaptarnos debemos adoptar las costumbres negativas y pecaminosas de este mundo. En ningún momento estoy diciendo esto, ni tampoco lo estoy aprobando. Lo que yo estoy diciendo es que las personas que no conocen a Cristo están cambiando constantemente, ¿sí? Su forma de pensar es muy complicada. Entonces debemos conocer esa forma de pensar para presentarles al verdadero Jesús, para que puedan acercarse al Señor. Recalcando esta parte de que no estoy diciendo que adoptemos pensamientos negativos o adoptemos actitudes negativas, quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios dice aquí, no imiten las conductas ni las costumbres
de este mundo. Lo que yo les digo, podemos adaptarnos a su forma de pensar, pero no significa que voy a imitar lo que hace este mundo, porque yo ya no soy de este mundo, yo soy diferente. Entonces, mi diferencia cristiana debe adaptarse a cómo el mundo va evolucionando. Dice la otra parte del versículo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a adaptarnos, a cambiar nuestra mentalidad, es decir, a cambiar la forma en la que vemos el mundo. Un cristiano no se puede quedar encerrado, un cristiano no se puede quedar encerrado en la forma en la que pensaba hace 10 años atrás. Es imposible enfrentar los desafíos de este mundo al momento de evangelizar si yo me quedo pensando como pensaba 10 años atrás. No voy a poder evangelizar, no voy a poder mostrarle al mundo a un Jesús que también piensa en el cambio, a un Jesús que no solo piensa en el cambio espiritual, sino también debe adaptarse al cambio mundial que estamos teniendo constantemente. Debemos dejar que Dios nos ayude a adaptarnos. Debemos dejar que Dios nos ayude a enfrentar este cambio tan estrombótico, tan impresionante que estamos teniendo. Un ejemplo claro es el siguiente. Hace unos años no nos preocupábamos por la salud mental de los jóvenes y adolescentes, ni de las personas adultas. Ahora sí, ahora es un problema de prioridad. Y por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a aconsejar a la luz de la Biblia ese problema. Hace unos años no veíamos problemas dentro de la familia de falta de comunicación. O es decir, tal vez existían, pero no les tomábamos tanta importancia. Ahora son temas relevantes que el cristiano que debe adaptarse, el cristiano que se adapta, debe estar en conocimiento sobre ese tema. Entonces, cuando yo me refiero a adaptarme, no me refiero a que debemos imitar, porque imitar y adaptación es muy diferente. Me refiero a que debemos tener nuestra mente abierta, ¿sí?, a los cambios y poder ser cristianos correctos a la luz de la Biblia junto con esos cambios. Un claro ejemplo es las redes sociales, la tecnología, los medios de comunicación. Hace unos años era imposible predicar como lo estoy haciendo ahora a través de YouTube o de Facebook. Era imposible realizar ese cambio. Ahora se puede realizar. En este momento lo estamos haciendo. Entonces, este es un cambio positivo. El cristiano puede evangelizar desde su casa a través de las redes sociales. Entonces, esos cambios constantes que vamos conociendo y que vamos teniendo tienen que ser entonces prioridad para el creyente. Pero el creyente no solo se puede quedar en una iglesia predicando a los mismos hermanos y no salir a la calle y predicar de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios también se adapta, de cómo el evangelio, el cristiano, también se adapta a las necesidades del creyente y del no creyente. No imitando, no siendo iguales que los que no son cristianos, sino pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar y transformar la necesidad que tenemos para poder hacerlo. Otra versión de este mismo versículo dice: no se acomoden al tiempo presente, más bien transfórmense moldeando sus mentes. Entonces, no debemos estancarnos en un tiempo, debemos avanzar. Dios desea que avancemos con el fin de seguir atrayendo almas a Él. Porque el propósito de ser un creyente no es solo prosperidad económica. El propósito de ser un creyente no es solo decir yo me voy a salvar, yo iría al cielo. No, el propósito de ser un creyente es decir, toda mi cuadra va a ir al cielo conmigo. Toda la gente que yo conozco va a evangelizar conmigo. Pero si yo me quedo estancado en un cuadradito donde no dejo evolucionar, donde no dejo que entre el cambio, entonces no voy a poder ser un creyente que genere cambio.
Para Dios, el cambio y la transformación no es desconocida. Obviamente, ningún tema para Dios es desconocido en ningún momento. Dios sabe exactamente todo. Él sabe que nosotros en algún momento tendríamos que adaptarnos a un cambio que es necesario. Dios sabe que ustedes y yo necesitamos evolucionar. Dios sabe que ustedes y yo necesitamos cambiar. Por eso nos da guianzas. Dios no nos dice que debemos tenerle miedo al cambio o a la adaptación. Al contrario, Él nos muestra el camino, nos anima a atrevernos a emprender el camino, pero eso sí, un camino que sea correcto, que sea concreto, que no haya dificultad, o más bien que no nos desviemos, pues. Voy a ser un poco redundante en eso, porque quiero que quede claro, el adaptarme no significa que voy a cambiar la estructura del evangelio, del cristianismo como la conocemos. Significa que esa misma estructura va a tener que adaptarse a los jóvenes, adaptarse a las mujeres, adaptarse a los hombres y a los ancianos que aún no son cristianos. Así como las empresas se adaptan a las necesidades de sus clientes, de esa misma forma el cristiano debe adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, es decir, de aquellas almas que no conocen a Cristo. Un ejemplo claro de adaptación es la pandemia. La iglesia se pudo adaptar a la pandemia. Recuerdo perfectamente que en la iglesia, cuando se hacía Santa Cena, por cuestiones de pandemia no se podía, el pastor optó por hacer transmisiones en vivo a través de Facebook, ojo con esto, y nos invitaba a todos a conectarnos, nosotros nos conectábamos, orábamos y tomábamos la Santa Cena de manera virtual. ¿Esa es una adaptación positiva? Sí, porque no permitió que la comunión, por lo menos a distancia, se desviara. Por ejemplo, la música cristiana también se ha ido adaptando. A alguno que otro creyente, ya grandecito, no le gusta la música juvenil, pero la música juvenil ha transformado almas, ha traído almas jóvenes a Cristo. Y así, sucesivamente, les puedo dar varios ejemplos. La iglesia se está transformando, pero la iglesia necesita más transformación, es decir, la iglesia necesita más adaptación. Proverbios capítulo 4, versículos 25 y 26 al 27 nos habla de cómo fijarnos en un camino concreto al momento de hacer un cambio. Y dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Cuando la iglesia o el cristiano decide adaptarse, decide mirar hacia adelante, decide enfocarse. Proverbio nos habla de eso, de enfocarnos en el camino o en la adaptación o en el cambio que quiero hacer positivo para ayudar a la iglesia, para ayudar a los miembros y para ayudar a aquellos que aún no creen en Cristo. Dice el versículo 26, traza un sendero recto para tus pies. Cuando hace referencia a esto nos está diciendo, si vas a cambiar, si te vas a adaptar, que ese cambio, que esa adaptación sea firme, que no te desvíes o que el temor o que las habladurías no provoquen que haya un desvío en tu camino. Y si hay que hacer un cambio en el camino es para mejorar. Pero si estás caminando, si te estás adaptando, si estás transformando, si estás siendo innovador al momento de hablar del cristianismo y de la iglesia, pero por burlas, por que te juzguen, por personas malintencionadas te desvías, ahí no es. No nos debemos desviar del camino. Debemos seguir adelante, debemos avanzar, confiando en nuestra capacidad y confiando en que Dios nos va a ayudar.
Cuando decidimos hacer un cambio real, decidimos enfocarnos para que los demás cambien sus actitudes negativas y se acerquen a Cristo, no para que yo cambie mis actitudes positivas y me aleje de Él. Por ejemplo, hagamos de cuenta que eres un joven, que tienes un grupo de amigos que deseas que se acerquen a Cristo, entonces ves sus necesidades, les enseñas música juvenil cristiana, los invitas a la iglesia, comentas sobre ellos y en lugar de que tú te acerques a ellos de alguna u otra forma, lo que sucede es que no, ¿cómo lo explico? O sea, que tus actitudes positivas se acerquen a ellos, es al revés, sus actitudes negativas se acercan a ti y te estás alejando poco a poco de Cristo. Ahí es cuando realmente no funciona, ¿sí? La forma de una adaptación. Te puedes adaptar al ambiente, a la necesidad de la persona que quieres que se acerque a Cristo, pero esa adaptación no puede recaer en un cambio de tu mentalidad. La idea es que cambies la mentalidad de la persona, no que cambies tu mentalidad de alguna u otra forma. Por eso el versículo 27 dice, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Camina, enfócate. Pero si en algún momento tu enfoque se está desviando, si en algún momento estás decayendo, entonces vuelve a pedirle a Cristo que te ayude a adaptarte realmente, a enfocarte realmente a cuál es la necesidad que debes cubrir. ¿Cuál es la necesidad que realmente se necesita cambiar? Entonces, Dios permite los cambios, Dios permite la adaptación y también permite que nos adaptemos, con el único propósito de evangelizar, con el único propósito de ser cristianos, de ser verdaderos creyentes, que cambien la forma de pensar de aquellos que están perdidos, de aquellos que están sin fe, de aquellos que están sin esperanza. Ese es el objetivo y el enfoque real. Y ya para ir finalizando, vamos a Isaías, donde habla sobre eso, sobre el cambio, sobre las cosas nuevas, sobre adaptarse. Vamos a Isaías capítulo 42, versículo 16. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice, guiaré al cielo Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Voy a repetirlo. Isaías capítulo 42, versículo 16, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. La primera parte del verso dice que guiará a Israel por una senda nueva. Dios permite nuevos caminos, abre nuevas puertas. Esto, en este significado, en este contexto, con el fin de que el creyente sea adaptable, de que el creyente se adapte a las necesidades de aquellos que necesitan de Cristo. Valga la redundancia. Es decir, enfocarse en los creyentes que claro, creen en Cristo, pero hay uno que otro problema. En ellos enfocarnos y adaptarnos a su problemática. Enfocarnos en los que no creen en Cristo, pero tienen diferentes problemas. Enfocarnos en ese problema, adaptarnos a ese problema y por medio de ello mostrarles el poder de Cristo. Ese debe ser el objetivo. Por eso habla de senda nueva, ¿no? De algo nuevo, de un cambio. ¿De qué forma podemos innovar el Evangelio? ¿De qué forma podemos innovar? ¿De qué forma podemos cambiar la mentalidad de las personas? En este mundo que cada vez se está cambiando, se está adaptando, se está transformando y de una forma
errónea. O sea, no se transforma para bien, hablando espiritualmente o moralmente, sino que se está transformando para mal. Voy a lo mismo, no podemos evangelizar de la misma forma que evangelizábamos antes. O sea, no podemos quedarnos estancados, debemos avanzar. Y el cambio y la adaptación es complicada, es difícil. Muchas veces no se puede hacer, muchas veces no se puede lograr. Nos cuesta adaptarnos, nos cuesta el cambio, se nos dificulta de una u otra manera. Es difícil, sí, es complicado, por supuesto que sí. Pero el cambio y la adaptación no la hace usted solito o solita, no la hago yo solito. La adaptación o el cambio lo hacemos junto con Cristo. Él nos ayuda a cambiar. Él nos ayuda a transformar. Dice la última parte del versículo: ciertamente yo haré estas cosas, habla Dios, no los abandonaré. Ojo, la última parte, no los abandonaré. Dios quiere que cambiemos, que nos transformemos, que nos adaptemos a las necesidades de este mundo. Y como Él quiere eso, hay que pedírselo, obviamente. Y también promete que no nos va a abandonar. Dice claramente: yo no te voy a abandonar. ¿Querés adaptarte a las necesidades? ¿Querés hacer un cambio? Excelente, yo te apoyo. Siempre y cuando el cambio sea positivo. Siempre y cuando el cambio ayude a este maravilloso mundo que es el cristianismo, que es el evangelio. Si el cambio ayuda, Dios no nos va a dejar. Ahí va a estar. Les decía al principio, las redes sociales es una forma de adaptarse. El no atacar a las personas que no son creyentes es una forma de adaptarse. Recuerdo prédicas donde decían que rapidito condenaban, rapidito los llamaban al infierno. No les mostraban a un Dios de amor. No les mostraban a un Dios que, sí, claro, va a condenar, por supuesto que sí, eso no está escrito aquí, no se niega, pero es un Cristo que primero da la oportunidad de que cambiemos. Hemos cambiado esa forma de pensar. Creyentes que piensan que el saber de la Biblia de Génesis a Apocalipsis va a ser un cambio. Claro, es un cambio en ellos, pero ¿qué pasa con los que no conocen la Biblia? ¿Qué pasa con aquellos que tienen la necesidad de hacerlo? La iglesia puede adaptarse, el cristiano puede adaptarse a las necesidades. Voy a seguir repitiendo esto, es importante que lo comprendamos. Es importante comprender qué es lo que necesita aquella persona que aún no se ha convertido a Cristo. ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Por qué no se ha convertido? ¿Por qué le tiene miedo a la iglesia? ¿Por qué le tiene miedo a Jesús? Pidámosle al Señor que nos permita cambiar nuestra mentalidad, que nos permita adaptarnos de alguna u otra forma. Digámosle a Él: Señor, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad? ¿Qué es lo que querés que hagamos? No me abandones. Yo quiero ser un evangélico, ejemplar, que pueda evangelizar. Pero debo adaptarme. Un cristiano adaptable. Como los misioneros. Misioneros de aquí de Guatemala tienen que adaptarse a la cultura, muchas veces de los países donde los envían, jamás cambiando su espiritualidad. Pero si no se adaptan junto con ellos, no pueden evangelizar. Lo mismo pasa aquí. Si yo no me adapto un poco a la persona a la que quiero llegar, entonces no puedo evangelizar. No puedo cambiar mentalidades, no puedo transformar la mente. Solo no podemos. Pero Dios nos dice aquí: yo abro nuevas sendas, abro nuevos caminos, y no los voy a abandonar cuando los envíe por esos nuevos caminos. Oramos. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bendición, porque eres bueno. Venimos, Señor, orando, pidiéndote, Padre, que toques nuestro corazón, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a adaptarnos.
Porque sí, el mundo se está transformando, Señor, y estamos viendo esa transformación. Pero queremos transformarnos y adaptarnos a este mundo para poder llegar a más almas que necesitan de tu paz, de tu fe, de tu amor. Pero si seguimos pensando igual, Padre Celestial, eso no se va a lograr. Ayúdanos, Señor. Muéstranos las necesidades de aquellos que no te conocen y ayúdanos a llegar por medio de esas necesidades. Sí, todos necesitamos de ti. Pero debemos, Señor, primero descubrir, y por eso te pedimos ayuda, descubrir por qué los hermanos, por qué los amigos aún no se congregan, aún no creen en ti, no confían en ti. Gracias, Padre, por la forma de adaptación que hemos tomado, por las redes sociales, por la forma de predicar. Gracias, Señor, porque hemos avanzado poco a poco, pero necesitamos más adaptación. Necesitamos, Señor, acercarnos más, mucho más, a aquellos que necesitan de ti. Gracias, Señor. Danos sabiduría, danos de tu gracia. Y cuando nos adaptemos, no permitas que cambiemos nuestras conductas iniciales. No permitas que nos alejemos del verdadero enfoque que eres tú. Por favor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Oramos sabiendo que tú vas a hacer un cambio, sabiendo que tú vas a ayudarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por ver Reflexiones Dominicales. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales. En Facebook y en YouTube me encuentran como Kevin Recinos. En Instagram, Kevin Recinos 13. En TikTok, Kevin Recinos 13-9. Y pueden comunicarse directamente conmigo al 5706-9576. 5706-9576. Recuerden que estoy para servir a Dios y a ustedes para oración e invitaciones. Yo soy Kevin Recino, recuerden que los quiero mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Reflexiones Dominicales con Kevin Recinos.